A todos, bienvenidos nuevamente a mi canal CH Reina Arcoiris. Bueno, ya estuvimos viendo las 4 primeras figuras de los arcanos mayores. Arrancamos con el mago, seguimos con la papisa, seguimos con la emperatriz, finalmente el emperador y hoy vamos a ver el papa. A ver, todo el recorrido que hacen las cartas del tarot se van conectando, así como por ejemplo el emperador viene a ordenar el caos generado por toda esa abundancia, ese crecimiento que tiene la emperatriz. Bueno, bien, así el papa va a venir un poco a desestructurar esas estructuras fijas desde lo material, desde lo tangible que tiene el emperador, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre les voy a mostrar. Este es el oráculo, ahora se los voy a leer. Esta es una de las representaciones del Papa. Recuerden, los dibujos, por más que sean diferentes, tienen todas las mismas características por la simbología que tiene que tener cada arcano, ¿sí? Bien, en el oráculo nos va a decir, recuerden que es la carta número 5 del tarot de los arcanos mayores, que nos va a hablar de reglas, normas y mandatos. Nos va a decir que es un momento de cuestionarse sobre creencias, reglas y normas que pueden estar limitándote de ser quien eres y de obrar como quieres realmente obrar. Nada contra la corriente si es necesario, pero nada. Busca organismos o gente afín a tus ideales. Tiempo de estudiar y formarse. Un guía o un maestro puede ayudarte en estos momentos. Bien, esto es un poco lo que vamos a trabajar con la carta del Papa. A ver, lo primero que tenemos que ver es básicamente los dibujos, ¿sí? Dentro de los arcanos, esta es la primera carta en la que aparece más de una persona. Yo no sé si ven a los pies del Papa, hay dos personas de espaldas como alabándolo, como arrodillándose ante él, ¿sí? Esto genera, a ver, la simbología de esto es que habrá más de un estímulo para elevar nuestra conciencia, porque básicamente la crisis que genera el Papa tiene que ver con empezar a romper estructuras que ya teníamos para poder elevar nuestro nivel de conciencia. Lo que nos va a decir es que surgen nuevas creencias personificadas en los dos monjes. Acá están los monjes, ¿sí? Bien. Y que, bueno, todavía están en un plano inferior. Ellos están a los pies y el Papa está como elevado. También de alguna manera nos va a simbolizar la necesidad de reprimir los impulsos humanos asociados a lo sexual. Así como la papisa, no sé si se acuerdan, remitía a la parte espiritual, al escuchar, al dar consejos, a toda esta conexión con lo espiritual. Bien, y que el amor que generaba la sacerdotisa estaba relacionado a algo desde lo amoroso, desde lo tierno, y no desde lo pasional, lo sexual, lo carnal, como la emperatriz. Bueno, en el Papa es lo mismo. Va a estar asociado más que nada a reprimir los impulsos de las pulsiones sexuales, a reprimir todo lo que tiene que ver con el anhelo de poder, de dinero, todo lo que tiene que ver con lo que es una autoridad eclesiástica, ¿sí? El Papa, no se olviden que es el puente hacia lo divino. De hecho, los dedos que están elevados, él está con la mano así, elevando sus dedos. Lo que nos manifiesta es esto, la conexión con la divinidad, ¿sí? En sus tres formas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres personajes nos muestran dos niveles distintos. El Papa arriba y los monjes que reverencian y piden consejo abajo. ¿Por qué? Porque el Papa tiene una llegada y un nivel de conciencia totalmente diferente al resto de nosotros. Ahora bien, ¿qué nos dice el Papa? Bien, él es el gran consejero espiritual. Nuevamente, va a intermediar entre Dios y nosotros, los hombres. Va a ser el guardián de la verdad relevada, porque él tiene acceso a esa información.
y va a funcionar también como mensajero de Dios. En esta figura se destacan las dimensiones, lo cual representa que roza con lo divino. Fíjense que él está como muy sobre, se ve mucho él y poquito los que están abajo reverenciándolo. Los feligreses piden su bendición y consejo de alguna manera y bueno, él les enseña que la respuesta está en su corazón. Miren dónde apunta en esta carta sus dedos elevados. Y que las llaves para acceder a ese nivel de conciencia más elevado la tiene cada uno de esos feligreses. El planeta regente de esta carta es Júpiter, que va a hablar de sabiduría, de guía, de dirección, de éxito, de suerte. Bien, el 5 nos va a estar hablando de la comunicación, de los cambios, de la evolución, porque está relacionado con Mercurio. Yo explico todo esto para aquellos que estudian astrología, ¿no? Como para ir sumando. Dentro de la lectura espiritual, nos va a hablar de un camino espiritual, de revelaciones, de fe, de iniciación a los secretos de las antiguas enseñanzas. En la lectura psicológica nos va a hablar de la búsqueda de respuesta en tanto la espiritualidad, la filosofía, de tratar de encontrarle sentido a la vida, de buscar un consejo o un consejero, de un diálogo profundo con uno mismo o con los otros. En una lectura práctica puede indicar a un consejero, medio, sacerdote, maestro. A ver, nos va a decir que el entendimiento va a ser a través de la comunicación y a través de un diálogo profundo. También nos puede hablar de alguna carta, alguna llamada, algún mensaje que nos llegue. Nos va a hablar de sentimientos de amor verdadero, como lo manifiesta la papisa. En el plano material, obviamente es una carta positiva, pero nos va a decir fundamentalmente que hay que comunicarse. Ahora, cuando el Papa sale al revés, nos va a hablar de un momento en el cual hay que consultar para resolver problemas. Nos está diciendo que nos apoyemos en alguien en que nosotros podemos creer que nos va a poder dar una mano. Pero si está invertida como nosotros no estamos abiertos al diálogo, por ahí se nos impide ver este lado espiritual de la vida. Por eso cuando sale invertida uno, el tarotista en la lectura va a tratar de que esa persona hable con alguien que le haga de guía. Porque bueno, los diálogos van a estar como cortados al haber salido el Papa invertido. Bien, también puede ser una llamada que no llega, ¿sí? Uno por ahí está esperando alguna noticia, algo y no llega, o que no hay un sentimiento profundo, porque el Papa al derecho es el sentimiento profundo, el corazón, pero si está invertido esto no va a pasar. Cuando hablamos de salud, va a estar manejando básicamente las caderas, el sistema locomotor, todo lo que tiene que ver con el hígado, lo hepático, el corazón y los pulmones. Bien, en una lectura nos va a hablar de, bueno, como les dije antes, el momento de crisis en cuestiones de dinero, en cuestión sexualidad o poder. Nos va a hablar de inestabilidad, ¿sí? Donde la estabilidad de la vida cotidiana se va a sentir como quebrada. Va a ser de puente entre el espíritu y la materia. Él es el que conecta el cielo con la tierra de alguna manera. Y bueno, este arcano cuando sale es porque nos va a hablar de crecimiento espiritual, ¿sí? A partir de una crisis o de un cuestionamiento de nuestra propia vida. Por eso es como que se quiebra lo estable, ¿sí? A ver, esta carta nos va de alguna manera a animar a superar el miedo a las pérdidas también. Y de que es tiempo de conectar también con temas tabúes. Esas son las cuestiones principales de este arcano. Es muy noble, básicamente va a hablar sobre la comunicación, sobre una crisis en cuestiones materiales que van a tratar de elevarnos hacia lo espiritual. La verdad que es una carta linda, pero nos plantea un desafío. Entonces, cuando sale esta carta, básicamente
hay mucho trabajo en esa lectura en la que sale, porque le está invitando de alguna manera al consultante a que toda esta cuestión por la que está por la que está pasando tiene que ser planteada diferente y que tal vez tiene que llegar un poco más a la espiritualidad, empezar a recorrer otros caminos, porque recuerden que es la figura que le sigue al emperador. Entonces, como es la que le sigue, va a hablar de una evolución en tanto a aquello que no tenía el emperador. El emperador, la parte espiritual, la verdad es que no la tenía. Si bien funcionaba como figura de padre, de estructura, digamos, de sostener, de contener, él lo hace, pero no desde el plano material y desde este plano, lo hace más desde el plano espiritual. Por eso se dice que conecta el cielo con la tierra. Bien, por eso esta carta a la persona que consulte en una lectura le va a proyectar a su propia sabiduría, lo está invitando a elevar un poco su plano de conciencia. A veces elevarse uno en el plano de conciencia, bueno, hace que sea a través de crisis o de cuestionamientos, por eso a veces incomoda. Pero bueno, va a ser la carta que va a estar básicamente regida por los mensajes. A ver, los disparadores, como les doy siempre, tiene que ver con comunicación o comunicador, con el amor espiritual, con la mirada interior, con la religión. El signo que va a regir es Sagitario. Y si nos habla la carta de algún lugar, si nos está manifestando en una lectura un lugar físico, bueno, nos va a estar hablando de iglesias, templos, consultorios psicológicos, lugares de ciencias espirituales, como yo les describía con la papisa, algún centro holístico, lugares donde se meditan, todo lo que tenga que ver en la conexión con otros planos. Bien, esto es todo lo que les tengo para decir en una clase rápida, como para que vayan adquiriendo los saberes respecto a cada arcano. Lo que yo voy a estar haciendo es, voy a estar leyendo los comentarios, voy a tomar el tema que a ustedes les interese para hacer una tirada interactiva. Entonces yo lo que les pido es que me pongan en los comentarios qué quieren preguntar en esa tirada interactiva. Entonces yo el fin de semana voy a estar haciendo esa tirada interactiva en relación a aquel que haya salido sorteado en esto de todos los comentarios y lo que me vayan poniendo. Pero bueno, elijan un tema, pónganmelo, bueno, suscríbanse porque van a tener que recibir la notificación de que subí el interactivo, pero voy a tomar a uno de ustedes y en base al tema que pregunten voy a hacer un interactivo y a ustedes les va a quedar el trabajo de elegir una de las opciones que voy a poner sobre la mesa. Bueno, les agradezco mucho, quedamos entonces para la próxima, ya con los enamorados, la carta de los enamorados. Y bueno, espero recibir los comentarios y ver en base a qué vamos a hacer la próxima tirada interactiva. Muchas gracias, les mando un gran abrazo a todos.